También, Entonces, es maestro, parte Sí, continúe. este, también maestro nos hablaba del pensamiento crítico. En cuestión de educación, nos dice que los estudiantes no son agentes pasivos, sino que ellos tienen que involucrarse en su aprendizaje. Ajá, sí, es cierto. Y precisamente vamos hoy a hablar un poco sobre este pedagogo y sobre algunas de sus ideas, de sus propuestas y también, sobre todo, pues hay que tomar en cuenta el contexto en el cual este personaje, este pedagogo, hace su propuesta concretamente para Brasil y después para otras regiones, ¿sí? de el tercer mundo o de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, así cualquiera que sea el término que ustedes decidan emplear, pero que de cualquier manera la pedagogía o la propuesta de Freire sí se hizo precisamente eh, con base en el conocimiento, ¿sí? de la realidad de países con estas características. Entonces, como bien lo dicen, tenemos sus compañeras, tenemos nosotros la propuesta de Freire, que es precisamente la pedagogía del oprimido y que recibe su nombre precisamente en relación a los sujetos con los cuales Freire trabajó, ¿sí? De manera muy, muy cercana, que son las personas de los estratos más desfavorecidos, ¿sí? Muchos de ellos en ámbitos rurales. ¿Sí? Entonces, Paulo Freire lo que hace es precisamente proponer la alfabetización y la adquisición de conocimientos, la educación como una estrategia de liberación. ¿Sí? Pero, ¿liberarse de qué? ¿Sí? No solamente de la ignorancia, sino de la opresión de las personas en el poder. ¿Sí? Y vamos a ver en qué sentido. Entonces, ¿qué proponía él? Igual que otros países de Latinoamérica, entre ellos México, ¿sí? En Brasil, lo que Freire proponía era un proceso de alfabetización de la población que lo requiriera, ¿sí? Es decir, que había que enseñarle a la gente, ¿sí? Que no sabía a leer y a escribir, y empezando por ahí. Entonces, Freire decía que era necesario, ¿sí? Eh, para concientizar al oprimido a través de la educación, concientizarlo sobre qué, sobre su propia situación, ¿sí? Porque muchas veces sucede que estas personas o estos grupos sociales denominados oprimidos no son conscientes de su situación y de los mecanismos que las clases gubernamentales o con poder, ¿sí? emplean para efectuar dicha opresión. Entonces había que hacerlos conscientes de su situación para que una vez que ellos fueran conscientes pudieran salir, sí, librarse de esa opresión. Entonces, lo que hace Paulo Freire precisamente es dar importancia a la educación y concretamente a la alfabetización, ¿sí? de sus connacionales, pero no en una forma, digamos, aislada, ni meramente memorística, sino que lo que hacía Freire era emplear un método, ¿sí? Y en ese método incluía una aproximación crítica a la realidad social que estaba viviendo, ¿sí? Sector social.
¿sí? A su realidad incluso comunitaria, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto, si nos ponemos pues a reflexionar, tiene, ¿sí? Una relación estrecha con las propuestas de la nueva escuela mexicana que busca precisamente tratar de educar a los jóvenes a través del aprendizaje basado en problemas comunitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene precisamente de pedagogías como esta, como la propuesta por Paulo Freire. Entonces, para que Freire realizara, estructurara su propuesta, primero tuvo que calificar, nombrar, ¿sí? A la educación oficialista y caracterizarla, ¿sí? Para entonces plantear él una alternativa a esa educación del Estado, ¿sí? A la educación del sistema público brasileño en ese momento, a la que él denominó precisamente la educación bancaria y que de alguna manera se puede, ¿sí? Hacer extensivo el término a la educación del sistema educativo nacional mexicano e incluso actual, ¿sí? Porque a final de cuentas es proporcionada dicha educación por el Estado y esa educación tiene intereses específicos y además hoy en día una carga ideológica específica, ¿sí? Que nosotros debemos precisamente de hacer explícita y ante nuestros alumnos concientizarlos sobre ello, ¿sí? Para evitar la manipulación a través de la educación, ¿sí? Es decir, eh, hacerlos también críticos. Entonces, decía Freire, bueno, el mundo de los oprimidos naturalmente busca su liberación, pero ya vimos que esta liberación solamente es posible a partir de que el oprimido sea consciente, ¿sí? De su situación y además de eso, el oprimido necesita, al menos de manera inicial, que se le den medios, recursos, ¿sí? Para salir de esa opresión. Y en esta ocasión, la educación o la alfabetización forma parte de esos recursos, ¿sí? Y por su parte, los opresores, decía Freire, ¿sí? Solamente se llega a ella, ¿sí? En su plenitud y calidad con la educación bancaria, es decir, la pedagogía tradicional para los privilegiados. Sí, a través de esta pedagogía, los oprimidos siguen en su papel, sí, en su estatus y los opresores pueden conservar el poder y con ello todos los recursos, ¿no? Es decir, principalmente económicos que les permiten mm, conservar su posición. Entonces, en este sentido, los docentes, ¿sí? Del sistema público, al estar al servicio del Estado, ¿sí? Como se puede apreciar en la imagen, lo que hacen de alguna manera es más que desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? Enseñar a sus alumnos aquello que es útil para que y necesario para que el orden establecido, el status quo, permanezca sin cambios, sin que el oprimido sea consciente de su situación y por lo tanto no busque superarse y no busque salir, ¿sí? De esa situación, es decir, buscar su liberación. ¿Sí? Bien, entonces, esta pedagogía del oprimido, sí, en este contexto
relaciona también con otra teoría, ¿sí? Que se denominó el hombre nuevo, ¿sí? Todavía como en la década de los 60, de 1960 y antes. Y lo que pueden apreciar ustedes en eh, el lado izquierdo de la diapositiva es una pintura eh, producida por Salvador Dalí que lleva como nombre precisamente el hombre nuevo, ¿sí? Me gustaría que alguno de ustedes, quien así lo desee, nos comentara lo que ve en esta pintura y la interpretación que se le puede dar a la obra. Yo, maestro. Por favor. Sí, bueno, yo lo que interpreto ahí, primero es el mundo. Ajá, Es un hombre, bueno, yo lo veo así, que está intentando como escapar o, o renacer pues como de las situaciones del mundo real. ajá, Es como si intentara desprenderse pues de o más que desprenderse, tal vez nacer ¿mm? como de todas las situaciones pues del mundo, pues sí, como de la realidad. No sé si me da más la idea como de nacer de todas las características sociales que ya se tienen, o también me da como esa necesidad de querer como escapar Ujú, por cómo está tratando como de destruir pues el cascarón de huevo, ujú, como me da más la impresión como de querer desprenderse, como más de nacer, como si intentara quitarse de encima todas las situaciones sociales que pues caracterizan a nuestro mundo, a nuestra sociedad. ujú. Algo así. Este hombre señalando con el niño abajo, no, señalándolo, no Ok. sé, como que le tienen miedo, como que lo señala y como que si no entendieran qué está sucediendo, o como si lo pone de muestra de esto es un error, o algo así, como al niño que ya está la persona esta que está del lado derecho, Ajá. algo así. Gracias, Pina. Entonces, efectivamente, ustedes pueden ver que esta filosofía, pues, de el hombre nuevo se relaciona no solamente con la pedagogía, sino que eh, eh, de Freire en Brasil, sino que se ve plasmada también en esta obra de Dalí, que era español, lo que quiere decir que estaba vigente en el mundo occidental, es decir, que era global, ¿sí? Lo mismo se conocía lo mismo en América que en Europa. Entonces, esta cuestión o esta idea del hombre nuevo viene precisamente relacionada con la intención de, a través precisamente de la educación y de concientizar al oprimido de su situación, crear, sí, un hombre nuevo, es decir, capaz de transformar, sí, más que de escapar, capaz de transformar su realidad, ¿sí? Y por lo tanto, la sociedad y el mundo en el que este hombre va a vivir, ¿sí? Viéndolo pues hacia un futuro, porque recuerden, se supone que se quiere concientizar al oprimido de su situación para que una vez que sea consciente de ella, se le den, ¿sí? Y aproveche los recursos para su liberación, ¿sí? Y se va a dar, dice Freire, precisamente
no solamente entre los oprimidos, sino en los países del tercer mundo, como en ese momento lo fueron los países de América Latina y de África. ¿Sí? Pina. Sí, maestro, lo que quiero comentarle es que ahorita que nos estaba explicando, me sentí como lo que está pasando en la actualidad con los programas, Sí. que hubo mucho tiempo, pues, que algunos de nosotros, particularmente, yo se lo digo como docente, nunca lo pensé, nunca me sentí que los planes y programas me tenían como sometida en cuestiones educativas, o sea, yo nunca me sentí así, porque es la propuesta de estos nuevos libros de texto, de estos nuevos programas, pues que el docente tenga como esa libertad de seleccionar, de contextualizar. Entonces yo nunca me sentí así. Y ahorita que veo la imagen, pues, cómo como docentes de repente con los anteriores programas nos sentimos sometidos y ahora que nos dieron, entre comillas, esa libertad de selección de contenidos, de metodologías, o sea, ahora yo me siento perdida en comparación a anteriores reformas educativas. O sea, como que todavía no termino de aterrizar, como que todavía no encuentro la congruencia, como Ujú. que siento que hay muchos huecos. Y entonces, como a veces esa libertad a la que siempre exigimos en muchos ámbitos de nuestra vida, y cuando de repente nos llega, como que ya no sabemos qué hacer con ella. Tal vez vivimos tanto tiempo oprimidos, sometidos, que cuando por fin tenemos esa libertad, al no estar acostumbrados a ella, tenemos como esa necesidad nuevamente de sentirnos como oprimidos. Entonces, es muy complicado porque queremos algo, pero realmente a la vez como que no sabemos cómo vivirlo, cómo experimentarlo, y entonces terminamos también quejándonos de esa libertad, ahora hablando como docentes, pues de esa libertad que se nos ha dado en las aulas con nuestros contenidos, y curiosamente muchos de nosotros seguimos trabajando como en las anteriores reformas porque este programa que nos invita a la libertad no nos gustó, no nos terminó de convencer. Entonces, es como una paradoja, pues, como que no tuviera sentido lo que queremos con nuestros hechos, pues, como que es como incoherente, pues. No sé si me da a entender con Sí, el sí, sí. comentario. Sí, eh, tiene usted razón. A veces uno tiene una idea de lo que quiere, pero esa idea no es clara. Y entonces cuando llega algo parecido, cercano, ¿sí? A lo que uno quiere, entonces mm, viene esta, como usted lo dice, esta reforma, ¿sí? Em, como un arma de doble filo, ¿no? Vas a tener como usted dice, libertad de proponer no tanto los contenidos, porque ahí vienen los contenidos y vienen los procesos de desarrollo-aprendizaje y la libertad está en la propuesta didáctica, ¿sí? Y tal vez es en donde la mayoría se siente perdido, ¿sí? En tratar de que todo coincida. Los contenidos, el PDA con las actividades y no solamente eso, sino con todo lo que la nueva escuela mexicana pide, ¿no? Todo eso lo tienes que insertar en un proyecto y a final de cuentas, en realidad, mm, te están exigiendo tantas cosas que es difícil empatarlas y eso es lo que está sucediendo. Como usted dice, no hay una propuesta absolutamente clara y por eso la mayoría de los docentes se sienten perdidos y recurren a muchas estrategias que conocen. ¿Por qué? Porque saben que esas estrategias son útiles, ¿sí? Para que los jóvenes, los niños aprendan, ¿sí? Entonces, en lo que dominamos, ¿sí? Nuevas estrategias como los proyectos que se proponen y demás, necesitamos
que los niños sigan aprendiendo y no podemos nosotros venir a experimentar con eso, sí, porque hay muchas cosas en juego, sí, está en juego el presente de los niños, pero también su futuro de ellos y el de la sociedad. Sí, la educación es una cuestión muy compleja de tratar, sí, y este gobierno no le dio la atención, la seriedad ni los recursos que la educación requería. Y lo peor de todo fue que en parte esta propuesta fue diseñada por gente traída del extranjero que no conocía, que no conoce la realidad, ¿sí? Y la diversidad de nuestro país. Entonces, también tenemos que tomar nosotros en cuenta ese tipo de cuestiones, ¿sí? A la hora de reflexionar en torno a la propuesta de la nueva escuela mexicana, que está plagada de deficiencias, pues. Bien, entonces, ¿qué nos decía esta filosofía del hombre nuevo? Bueno, cuando el oprimido alcance su liberación a través pues, de la conciencia y de las herramientas que se le da, será precisamente un hombre nuevo. ¿Sí? Y esto es lo que se requería entonces y posiblemente es lo que se requiere ahora. ¿Sí? Y lo deseable es que alcance una sociedad de armonía en la justicia social. ¿Sí? Es decir, una equidad. Y no estamos hablando pues de la equidad de género, estamos hablando de una equidad general, de una equidad en donde la justicia sea prácticamente para todos, no solamente para aquellos en el poder, no solamente para aquellos que la pueden pagar, ¿sí? En donde también el bienestar de las personas, ¿sí? No esté basado en la dominación y en la explotación, ¿sí? Que hacen unos hombres sobre otros, ¿sí? Y en donde todo lo que interesa es precisamente dos cosas, ¿no? Que los que gozan, ¿sí? De privilegios los sigan teniendo y los que son explotados o son oprimidos de alguna manera, eh, lo sigan siendo, ¿sí? Que acepten, digamos, su realidad sin cuestionarla, sin criticarla, ¿sí? Entonces, Freire nos decía que el conocimiento es igual, ¿sí? A la libertad. Y él decía que la alfabetización del oprimido debe de servir para enseñarle no solamente las letras, las palabras o frases, sino lo más importante, de enseñarle su realidad a través precisamente del el conocimiento, ¿sí? Y la creación de una conciencia de liberación para su transformación en un hombre nuevo, en un hombre libre, ¿sí? Pero libre a través del conocimiento. ¿Y esto por qué lo decía? Bueno, en el contexto en el cual Freire desarrolló su propuesta, ¿sí? Solamente, ¿sí? Por ley, solamente las personas que sabían leer y escribir tenían derecho a participar en las elecciones, ¿sí? eh, para elegir a sus autoridades. Entonces, él decía, bueno, vamos a alfabetizar, ¿sí? A las masas, ¿sí? A las personas que no pueden por su situación socioeconómica acudir a la escuela y aprender a leer y a escribir. ¿Para qué? Para que tengan esa libertad, para que entren, ¿sí? También para que participen de la categoría de ciudadanos, para que puedan ejercer su derecho a votar, a elegir a sus autoridades, ¿sí? Porque estamos hablando de una ley, ¿sí? Que excluía a posiblemente la gran mayoría de su población. Entonces, dijo Freire, esto tiene solución. Si solamente puede votar aquel que sabe leer y escribir, entonces vamos a alfabetizar a la población para que pueda elegir
quién lo gobierna, ¿sí? Y de alguna manera, ¿sí? O desde esa perspectiva para Freire, el conocimiento era igual a la libertad, porque entonces los hombres y mujeres alfabetizados podían ejercer ese derecho, ¿sí? Que tenían como ciudadanos. Entonces, toma muchísima relevancia esta cuestión de la alfabetización, ¿sí? Y vemos precisamente la intención, ¿sí? De estas campañas de alfabetización que llevó a cabo Freire y que las hizo o las relacionó, las estructuró y las propuso de acuerdo también a el conocimiento de la realidad y del entorno de estas personas. ¿Ok? Entonces, Freire nos dice que hay también diversos mitos, ¿no? Relacionados con la educación y sobre todo con la opresión, ¿sí? Y nos dice, y con los opresores, claramente, ¿sí? Entonces, Paulo Freire señala, ¿sí? Estos mitos de los opresores y su relación con los grupos sociales oprimidos. Y él dice, bueno, está en primer lugar el mito de que la clase dominante defiende el orden en la libertad y no es cierto. Nosotros debemos de estar conscientes hoy más que nunca de esto. El gobierno, la clase dominante, sí, esté conformada por quien sea, defiende, sí, el orden operante porque sí, le beneficia, sí. Y nosotros lo podemos ver, ¿sí? Incluso cuando estas personas en el poder caen en contradicciones, ¿no? Y tenemos que tener memoria también, tenemos que tener memoria, porque, por ejemplo, está López Obrador cuando pierde las elecciones, ¿sí? Y hay toda una serie como de instancias, de instituciones, eh, que supuestamente se pueden utilizar para apelar, ¿no? A una revisión de los resultados, etcétera. Y él, en medio de su frustración, dice pues que la oposición se puede ir al diablo con sus instituciones, ¿no? Y cuando él llega al poder, defiende las instituciones, ¿sí? Entonces, cae en una contradicción, ¿sí? Y no es menor. Entonces, es un claro ejemplo precisamente de que la clase dominante defiende su postura, ¿sí? La gente no le importa. Nosotros estamos viendo ahora con la reforma al Poder Judicial y no solamente eso, nosotros tenemos que ser críticos, ¿sí? Y desarrollar el sentido crítico también en nuestros estudiantes. Y hay que darnos cuenta, por ejemplo, ahora que la presidenta propuso, sí, que una reforma para terminar con el nepotismo y su propio partido no votó en contra de esta reforma eh, para seguir ellos en el poder o poner a sus familiares, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están demostrando? Que todo lo que les importa es su posición, ¿sí? Y los recursos que puedan obtener de ella, ¿sí? Poder, dinero, etcétera, ¿sí? El pueblo, la situación de nosotros no les interesa, no les importa, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que ser conscientes también de qué es lo que podemos hacer para salir de ahí, ¿sí? Y por lo pronto, solamente podemos esperar 6 años, pues para tratar de sacar a estas personas, ya no dándoles el voto, ¿no? Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, sabemos que no, o sea, nosotros estamos en una realidad en donde los derechos humanos no son respetados, ¿sí? Sabemos que no tenemos garantizada nuestra seguridad, sabemos que no hay suficientes ni dignos servicios de salud, ¿sí? Sabemos también que
nuestro sistema de justicia pues está siendo casi desmantelado, por ejemplo, ¿no? O el derecho de todos a la educación, pues tampoco, o sea, y a educación de calidad menos, o sea, los gobiernos, sí, a través de los sistemas de educación públicos, lo que hacen es proponer en los libros de texto contenidos que ellos quieren que la ciudadanía aprenda, ¿sí? Solamente, ¿sí? Hay que tener también nosotros en cuenta eso, ¿sí? La igualdad de las clases sociales, pues está claro que eso es algo inexistente. Y el mito de la propiedad privada como fundamento del desarrollo de la persona, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que a ellos les conviene, pues, ¿no? Sabemos que hay otras formas de propiedad, incluso en nuestro país, ¿no? Hay muchas culturas, muchos pueblos indígenas que eh, no ejercen la propiedad privada, sino que son dueños en comunidad de sus tierras, pues, ¿no? Entonces, hay diversas formas de propiedad, no solamente una, ¿sí? Esta forma de propiedad privada más bien es coherente con el sistema capitalista, pues, ¿no? Bien. Bueno, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión y les voy a mandar el link entonces para la siguiente, ¿ok?